¿Están listos? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad, el privilegio, la bendición que tenemos en esta tarde ya de poder una vez más exponernos a la predicación de tu palabra. Te pido me des gracia, sabiduría, claridad de palabras, sencillez para poder hablar lo que tú deseas hablarnos al corazón en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, a la palabra de tu gracia, que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nuestros corazones, hable a lo más profundo de nuestro ser interior, como tus hijos que somos, que podamos tener ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender las maravillas de tu ley, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén. Amén. Bien, voy a tocar un tema el día de hoy que posiblemente habrá algunos que no les gusta, pero la Biblia habla bastante acerca del dinero. Pero el asunto con la cuestión del tema del dinero es que se habla desde un contexto muy equivocado, muy desbalanceado, con una intención manipuladora. Y no, nosotros desde que iniciamos este ministerio ya llevamos 24 años, estamos perfilándonos para el año 25 de haber iniciado esta congregación y haber iniciado algunas otras que Dios en su gracia y misericordia nos permitió abrir, pero siempre ha sido nuestro deseo y nuestra oración pedirle sabiduría a Dios para administrar lo que ustedes ofrendan, lo que ustedes diezman. En esta congregación no despilfarramos el dinero. Dios nos ha dado sabiduría hasta el día de hoy para poder hacerlo, distribuirlo de acuerdo a las necesidades que hay en el ministerio, todas las necesidades. Yo estoy agradecido con Dios porque hasta el día de hoy, pues Él ha sido fiel en cada una de las necesidades que hay en este ministerio y también porque nos ha dado sabiduría para administrar el dinero. Así que la Biblia habla mucho desde el principio hasta el final, habla mucho acerca del dinero. Y como ya hemos hablado que en todas las áreas de nuestra vida se requiere sabiduría, pues esta área de las finanzas no es la excepción, ¿verdad que no? Así que hay un texto, dos textos en la Biblia que escribió Salomón en Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 y 11. Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 y 11. Yo voy a leer estos versículos en la Nueva Traducción Viviente. El hecho de usar algunas otras traducciones o versiones de la Biblia nos ayuda a tener una comprensión más clara de la Biblia. El sentido de los textos no cambia de alguna manera el lenguaje, ¿verdad? Y este es el caso de Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 y 11. Mire lo que dice ahí la Escritura. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. 11. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Recordemos que Eclesiastés, así como el libro de Proverbios y el Cantar de los Cantares, fueron escritos por Salomón y son conocidos como los libros sapienciales. ¿Por qué se les llama así libros sapienciales? Porque en ellos se contiene
lecciones relacionadas con la sabiduría. Por tanto, en los textos que acabamos de leer, hay sabiduría. Hay sabiduría. Ahora, para hablar de la sabiduría en las finanzas, debemos de partir de la premisa que todo lo que hay en este mundo, todo, absolutamente todo lo que hay en este mundo, le pertenece a Dios. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo. Porque alguno pudiera decir, no, pues yo he trabajado y con el sudor de mi frente he ganado lo que tengo en mi mano, en el banco, etcétera. Sí, pero Dios, la Biblia dice que también Dios es el que nos da la fuerza para hacer las riquezas o para ganar el dinero. Al final de cuentas, todo es de Dios. Por lo menos eso es lo que dice mi Biblia. En el Salmo 24, 1 y 2, el autor de este salmo, él escribió lo siguiente: la tierra es del Señor. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente también. Salmo 24, 1 dice: la tierra es del Señor. ¿De quién es la tierra? Él la formó, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice la Biblia. Él creó todo. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. O sea, tú y yo somos del Señor. Los animales son del Señor, las lumbreras son todos del Señor. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿Tú estás seguro que le perteneces al Señor? ¿Estás seguro? Sí, debemos de tener una convicción. Hablábamos en la clase que uno de los frutos que debe de manifestar una persona que ha nacido de nuevo es la convicción de su redención. Convicción, certeza, seguridad. Entonces, debemos estar seguros que somos de Él. Y como somos de Él, pues hay que obedecerlo a Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El problema ya en la práctica es que cuando Dios nos pide algo, aunque sabemos que somos de Él, pues a veces nos cuesta obedecerlo. A veces nos cuesta trabajo someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Pero es una bendición caminar bajo la voluntad del Señor. Es un deleite caminar en la voluntad del Señor. Versículo 2 dice: pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Así que Él pone el dinero en nuestras manos con el propósito de cuidarlo y de administrarlo con sabiduría. Y esto es muy importante. Yo les aseguro que si algunas de estos principios que yo voy a estar mencionando, usted los pone en práctica en la administración de sus finanzas, va a venir bendición a su casa, no solamente a su vida, sino a su casa, ¿sí? Como yo he sido bendecido. Entonces, Él pone el dinero en nuestras manos con el propósito de que lo cuidemos, no que lo despilfarremos, con el propósito de saberlo administrar. Yo quiero, antes de entrar un poquito de lleno en el tema, quiero recordar un poco lo que ya hemos enseñado, porque es bueno, aunque se nos repiten las cosas. Pablo decía: a mí no me es gravoso repetir las mismas cosas y para ustedes es saludable. Entonces, para todos nosotros es saludable porque aprendemos a través de la repetición. Hemos hablado acerca de la importancia y las implicaciones y consecuencias que hay o que vienen cuando echamos mano de la sabiduría de Dios en relación con la sabiduría terrenal. Santiago hablaba de dos clases de sabiduría: la sabiduría terrenal, que es secular, y la sabiduría de lo alto. Así que dependiendo de la fuente dependiendo de la fuente donde tú eches mano, será de cuál de estos dos tipos de sabiduría que tú aplicas a tu vida se estará manifestando, si estás echando mano de la sabiduría de Dios o de la sabiduría del mundo, ¿sí? De ahí que Salomón, el hombre más sabio después de Jesús, escribió: sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Proverbios 4:7.
Así que el mismo Salomón, él dijo, el que halla, el que camina y el que crece aplicando los principios y consejos que vienen de la sabiduría de Dios, dijo Salomón, es bienaventurado. En Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Hace un momento lo cantábamos, ¿sí? De tu sabiduría, Señor, quiero recibir, ¿sí? Así que el sabio es bienaventurado, es bendecido y bendice a quienes le rodean. ¿Quién? El sabio, el que camina en sabiduría. Por lo tanto, es importante transitar por el camino de la sabiduría. Y hay solamente dos formas de caminar o de proceder o de conducirnos en la vida. De manera sabia, inteligente, no perfecta, pero sí sabia, ¿sí? O de manera necia y tonta o negligente, ¿sí? Alguien, por supuesto, que despilfarra el dinero que le viene a sus manos, gastándolo en cosas vanas, las cosas vanas de este mundo, pues no creo que esté siendo muy sabio en administrar lo que Dios ha puesto en sus manos. El caminar cristiano, dijimos que se transita bajo los principios de la sabiduría de Dios y no bajo los principios de la sabiduría secular. Ya hablamos también acerca de cómo se obtiene la sabiduría y dijimos que después del nuevo nacimiento, la sabiduría la obtenemos con el temor reverente a Dios, deseando buscarla, buscándola, estudiando la palabra y pidiéndosela a Dios. De esta manera, estas son algunas maneras de obtener la sabiduría de Dios. Hablamos de los beneficios que se obtienen acerca de la sabiduría de Dios, que es mejor conocimiento de Dios, una guía clara de parte de Dios, una protección divina, nos viene fuerza espiritual de Dios para hacer su voluntad, pero también nos viene gozo, paz y contentamiento. Por lo tanto, con todas esta dosis de enseñanzas que el Señor nos ha dado acerca de la sabiduría, hoy pues vamos a hablar acerca de cómo aplicar la sabiduría de Dios en las finanzas. ¿Creen ustedes que sea necesario el tema? Si no, pues aquí oramos ahorita y nos vamos. Si no cree necesario, pues mejor nos vamos. Pero no, es muy necesario. Debo decirles que no se necesita ser un experto en finanzas para saber cómo de manera personal administrar el dinero que Dios pone en nuestras manos. No tienes que ser un experto, pero lo que sí se necesita, escuchen esto, es la sabiduría de Dios. Sí se necesita la sabiduría de Dios para administrarlo. El manejo de las finanzas ha sido y sigue siendo un asunto que ha creado mucha tensión, ha sido motivo de pleitos, de desacuerdos, no solamente en las familias, no solamente entre las amistades, sino aún dentro de las iglesias. La buena noticia es que gracias a Dios, en la Biblia encontramos muchos consejos sabios relacionados con las finanzas. Así como sucede en las otras áreas de nuestra vida, la vida cristiana se vive obedeciendo a Dios en el cumplimiento de su palabra, en el amarnos los unos a los otros, perdonarnos, pero también una de las áreas en la vida cristiana pues es la administración de las finanzas, que traen bendición, traen paz y nos evitan muchos problemas. Ya lo vamos a ver. Así que atención a la pregunta que quiero hacer a continuación. ¿El dinero en sí mismo es malo? No. ¿Lo malo qué es? Lo malo es, según la Biblia, tener amor por el dinero. Eso sí es malo. Pablo, precisamente hablándole a los que querían enriquecerse con mucha facilidad, y el día de hoy abundan ese tipo de personas que se quieren enriquecer de la noche a la mañana, incluyendo algunos predicadores del llamado evangelio de prosperidad. Ellos quieren ser ricos de la noche a la mañana. En 1 Timoteo, Pablo le escribió a su hijo en la fe, 1 Timoteo 6, él le dijo, porque raíz de todos los males, y este es un versículo que todos conocemos, incluso algunos se lo saben de memoria, raíz de todos los males
es el dinero. ¿Qué es? El amor al dinero. El amor al dinero. El cual codiciando algunos, miren hasta dónde lleva, la codicia por el dinero, a extraviarse de la fe. Y esto es una realidad del día de hoy, mis hermanos. Muchos cristianos, ministros, predicadores se han extraviado de la fe sana. ¿Por qué? Por amor al dinero. Dice, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este término, el término griego que se tradujo como amor al dinero es lo que, si usted va al diccionario y le pone esta palabra filargiria, de filo o filos, que es amor, en este caso filargiria es amor por la plata, es la traducción literal. Pero va más allá la traducción de este término, filargiria. Se refiere también a un amor desmedido y excesivo por el dinero. Además, la traducción habla de una falta de confianza en el poder del dinero, falta de confianza, o mejor dicho, una falsa confianza, quise decir, en el poder del dinero, que muchos le atribuyen. Dicen, el dinero me va a proteger de todo, el dinero me va a proveer de todo, ¿sí? ¿Eso es falso o verdadero? Es falso, totalmente falso. Y más cuando se hace o se pone esa falsa confianza de que el dinero lo provee todo, el dinero te protege de todo, separado de Dios, ¿sí? Razón por la cual con mucha sabiduría Pablo le dijo a Timoteo, es la raíz de todos los males. El amor al dinero lleva implícita la idea errónea de que puedes satisfacer todas las necesidades y traer una completa felicidad. ¿Será cierto eso? Una ocasión le preguntaron a un hombre muy rico, muy rico, muy rico. Le preguntaron si era feliz. Inmediatamente él respondió, no soy feliz. Pasé muchos años de mi vida dándole a los médicos la mitad de todo lo que tenía para que me alejaran de la tumba. Y la otra mitad de mis bienes se la entregué a los abogados para que me mantuvieran lejos de la cárcel. Y hoy estoy aquí en la cárcel por fraudes cometidos, estoy enfermo y los médicos me han dado una semana de vida. ¿De qué le sirvió? Ahí está, una persona que pone su confianza en el dinero. Otra pregunta, ¿el dinero trae verdadera felicidad? No. El dinero no trae una verdadera felicidad o bienaventuranza, como también se traduce bendición o bienestar. No, la verdadera bienaventuranza o felicidad está solamente en Cristo. Punto. La verdadera felicidad la vamos a encontrar en Cristo. Porque piensa un momento, ¿eras feliz cuando andabas allá en el mundo? Tal vez alguno pueda decir, sí, incluso una ocasión un hombre dijo, a mí me iba mucho mejor cuando andaba allá en el mundo. Así que me regreso allá al mundo, ¿verdad? Bueno, ese me iba mejor, hay que pensar en base a qué le iba mejor. Porque pues andando allá en el mundo, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos, satisfaciendo los deseos de esta carne, mintiendo, robando, fraudeando, etcétera, etcétera. Pero la verdadera felicidad la tenemos solamente en Cristo. Yo soy feliz. ¿Cuántos son felices? Porque ahí en Cristo hemos encontrado la verdadera felicidad y no en el amor al dinero. Porque el amor al dinero, por si fuera poco lo que yo acabo ya de mencionar, lleva a las personas a la avaricia, a la codicia y a la explotación al prójimo para tener más.
buscan la manera de cómo explotar al prójimo. San Agustín, quien fue considerado uno de los padres de la iglesia, él definió el amor al dinero como un firme aliado de la codicia y de la avaricia. Y es cierto, es cierto. Martín Lutero reprobó fuertemente el amor al dinero en sus 95 tesis que fue y clavó ahí en la puerta del templo. Viendo, o sea, en sus 95 tesis, él reclama ahí, reprueba, viendo la venta de las indulgencias como una forma de avaricia comercial. ¿Qué eran las indulgencias? Pues le cobraban dinero a la gente. En aquella época le cobraban dinero a la gente para mitigar la culpa de pecados, ¿sí? Dependiendo de lo que traigas, se te bajarán o se te reducirán tus pecados. Puede usted investigar un poquito, le pone ahí en el internet, en el Google, le pone ahí en qué consisten las indulgencias y ahí le va a desplegar toda una explicación muy clara. Pero a grandes rasgos era eso, ¿sí? ¿Qué sucedió? Que todo eso se vino a convertir en una mercadería, cobrándole a la gente por la liberación de sus pecados. La liberación de nuestros pecados solamente la sangre de Cristo nos las va a quitar, punto. Nada más la sangre de Cristo es la que fue capaz de redimirnos de todo pecado y de toda maldad. El dinero, otra pregunta, ¿el dinero hace verdaderos amigos? No. El verdadero amigo ama cuando se tiene y cuando no se tiene. Eso escribió Salomón en Proverbios 17:17, dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Así que voy a retomar los versículos que leí al principio de Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés 5:10 dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará gente para ayudarte a gastarlo. Eso es una realidad. Tienes dinero y son como las abejas que ven un lugar donde acercarse para buscar lo dulce de las plantas, por ejemplo, o un panal de abejas. Lo ves y están ahí un montón de abejas, ¿sí? Acércate de dinero y se te van a acercar las abejas. Y algunas te van a picar para obtener de lo que tú tienes. Dice: por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Así que, atención aquí, el dinero puede ser de mucha ayuda o de un gran obstáculo para la causa de Cristo, dependiendo de la sabiduría que apliquemos para administrarlo. La Biblia nos deja ver muy claro que después de la desobediencia del hombre allá en el Edén, todo lo terrenal se contaminó con el pecado y evidentemente esto incluye el manejo de las finanzas. Se corrompió también. Ahora, otra pregunta: ¿ustedes creen que será necesario e importante el dinero? ¿Sí o no? Sí. La respuesta objetiva, clara, es que sí. Prácticamente todo a nuestro alrededor o todo donde nos movemos requiere dinero. Sin embargo, escuchen esto, esta es la gran diferencia para nosotros los hijos de Dios. El dinero debemos de tenerlo en la mano y no en el corazón, para que cuando Dios nos lo pida, pues soltarlo, ¿verdad? Entonces, el dinero para los hijos de Dios hay que tenerlo aquí en la mano y no en el corazón. Por ejemplo, cuando se administra con la sabiduría de lo alto, es importante porque es el medio que Dios usa para suplir nuestras necesidades, todas nuestras necesidades y las de nuestra familia. Por eso es importante el dinero, por eso es importante trabajar, pero hay que administrarlo con sabiduría. Además, el dinero, aunque no es una contribución impuesta, sí contribuye para hacer la obra del ministerio. ¿Qué es hacer la obra del ministerio? Menciono rápido algunas cosas. Primero, la proclamación de buenas nuevas de salvación. De hecho, el que gana almas, dice la Biblia, que es sabio, ¿sí? Entonces, el dinero, cuando se administra con sabiduría, es bueno para hacer la obra de Dios.
que consiste en proclamar buenas nuevas, es necesario para tener un lugar donde nosotros, los nacidos de Dios, nos reunimos para adorar y recibir la palabra. Imagínense que no tuviéramos un lugar como este. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por un lugar como este? Ya tenemos aquí más de 12 años y Dios nos ha dado gracia con los dueños de este edificio, pero no nos lo regalan. Hay que pagar una renta. Entonces, ¿de dónde se paga esa renta? Tampoco tenemos un subsidio de McDonald's o de alguna empresa grande, ¿no? Todo lo que se gasta en este ministerio sale de todo lo que todos nosotros, incluyéndome a mí, aportamos para la obra. Se requiere también para sostener a quienes Dios ha llamado de tiempo completo para instruirnos con la palabra. Es importante también y es necesario el dinero para ayudar a los que están necesitados, y en esta congregación lo hacemos. Sabemos ayudar a quien está en necesidad, ¿sí? Sin embargo, cuando el dinero se ve y se administra desde una perspectiva humana, es muy peligroso. Cuidado, y de eso se trata el tema. Yo voy a, en este día, voy a tratar solo una parte. La próxima semana seguiremos, pero ahorita voy a estar tratando de hablar generalidades acerca de la sabiduría para administrar el dinero. Entonces, yo dije que el dinero, cuando se administra desde la perspectiva humana, es peligroso. En muchas áreas de la vida del ser humano, el dinero ejerce una influencia en el corazón. Uno de los problemas que son motivo de consejería matrimonial es el dinero. El dinero que ha llevado no solamente a los inconversos, sino mucho peor, a los hijos de Dios, a vivir siendo esclavos de deudas y pagos atrasados. Ahí están muy esclavizados. ¿Por qué? Pues por no saber hacer una buena administración del dinero. El dinero seduce al hombre por el poder que otorga. El dinero es atractivo por el sentido de importancia que da. Cuando alguien lo tiene, inmediatamente como que se para el cuello con orgullo, se pone en una posición de orgullo para con aquellos que no lo tienen o tienen lo suficiente. Eso hace el dinero aquí en el corazón, ¿sí? El dinero cautiva al hombre hacia un espíritu de independencia o de autosuficiencia, porque eso ofrece el dinero. Así estaban los de la iglesia en la Odisea. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, el Señor les recrimina una conducta autosuficiente y les dicen ellos: porque yo soy rico. Los creyentes de la iglesia en la Odisea así decían: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero miren lo que decía Dios de ellos: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? A veces nuestros conceptos meramente humanos obviamente se contraponen con lo que dice Dios en su palabra. La gente que ama el dinero compra placer con el dinero, ¿sí o no? Para satisfacer los deseos más bajos de esta naturaleza carnal. Tristemente, en la iglesia, el dinero ha usurpado el papel del Espíritu Santo, generando no solamente manipulación, sino, como ya lo dije, pleitos, discusiones, como consecuencia del mal manejo del dinero, ¿sí? Entonces, el dinero ha sabido muy bien corromper el corazón, no solamente de la gente común. El dinero ha sabido corromper a políticos. La prueba está, no sé si ustedes sabían, pero vivimos en uno de los estados más corruptos que usted se puede imaginar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dinero ha atrapado el corazón de nuestros gobernantes. Por eso hay que orar por ellos, que se conduzcan con integridad, y si no, tarde o temprano serán expuestos. Entonces, el dinero corrompe gente, políticos, profesionistas, empresarios, artistas
y tristemente ministros del Evangelio. ¿Sí? Es muy posible que usted venga de algún ministerio donde lo manipularon o donde se dio cuenta del mal uso que se hizo del dinero que Dios le pone en su mano para administrar. Yo no sé, pero lo que sí sé es lo que dice la Biblia. Jesús advirtiéndonos en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 24, palabras de Jesús, palabras sabias de Jesús. Escuchen esto, un versículo que todos conocemos. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No se puede. Miren la verdad objetiva de Jesús, no se puede. No se puede servir a Dios y al dinero o a las riquezas. Ahora, en este versículo Jesús está hablando de servir. No se puede servir. Este verbo servir lleva implícita la voluntad. La voluntad nos conduce a una determinada manera de obrar, y esa determinada manera de obrar surge del corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la voluntad está asociada con los deseos. Si tu voluntad está alineada a la voluntad de Dios, tu deseo será agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí o no? Así es. Ahora, si tu voluntad está conformada a las conductas de este mundo, pues bueno, tu deseo será buscar el dinero y las cosas materiales que este mundo ofrece. Y como Jeremías dijo que el corazón es engañoso y es perverso, escuchen esto, mis hermanos, no se puede tener el corazón al mismo tiempo en Dios y en el dinero. Está en un lado o está en otro. Ya dijimos, el dinero hay que tenerlo en la mano, a Dios hay que tenerlo en el corazón, para que gobierne nuestro corazón por su Espíritu Santo. Así que la enseñanza de Jesús en el texto que acabo de leer, no se puede servir a Dios y a las riquezas o al dinero, es determinante, es crucial. ¿Y cómo se puede valorar la enseñanza de Jesús? A través de una pregunta, y la pregunta es la siguiente, ya de manera personal: ¿a quién servimos? ¿A quién tú sirves? ¿A quién yo sirvo? Y la respuesta solamente tiene dos opciones: o servimos a Dios o servimos al dinero. ¿Sí? No sé si me estoy explicando, es que los veo muy serios. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, es que el tema es muy serio, porque ya lo dije al principio. Si tú aplicas estos principios a tu vida diaria o a la administración de tus finanzas, te vas a evitar muchos problemas. ¿Sí? Nos tiene que quedar muy bien claro entonces que a Dios no le satisface solamente el corazón del cristiano. Él quiere todo, quiere la totalidad o no quiere nada del corazón. O le damos todo el corazón al Señor o le das todo el corazón a otras cosas. Pero el Señor, como es celoso, Él dice: dame, hijo mío, tu corazón, todo completo, no la mitad, todo completo. Y aunque muchos de nosotros no lo entendemos o algunos otros no lo quieren entender, Dios lo determinó de esa manera. De hecho, este versículo que acabo de leer, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 24, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Es una realidad y es una verdad que no debemos ignorar. O servimos a Dios o servimos al dinero, y tenemos que entenderlo así, porque Dios lo estableció de esa manera para nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque hay un antagonismo, un antagonismo de lucha de valores, o una lucha de valores que hay entre el mundo y Dios. Hay una lucha constantemente. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 le escribe a los corintios que estaban luchando entre lo del mundo relacionado con lo de Dios. Y Pablo
De hecho, estas dos cartas de Pablo a los Corintios son conocidas como las cartas correctivas, porque ante tantos desórdenes en los que caminaban los corintios, pues Pablo les escribe para corregir sus conductas desviadas. Y este capítulo 6 no es la excepción. Dice Pablo en 2 Corintios 6:14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y a lo mejor alguien dirá: pues vivimos en un mundo rodeado de gente incrédula. Sí, pero atención, ya voy a explicar. La función del yugo, en su sentido así tradicional, es unir dos animales de tiro o dos animales que jalan una carga, como eran los bueyes o las mulas, y para que lo hicieran de forma coordinada y eficiente. Juntar un buey con un asno para jalar una carga era yugo desigual debido a lo incompatible de sus características. O sea, no se podía, era muy difícil. Y se cree que cuando Pablo le está escribiendo a los corintios en este capítulo, la imagen que tiene en su mente es esta precisamente: no se unan en un yugo desigual con los incrédulos. Es decir, no hay compatibilidad con el pensamiento del mundo en relación al pensamiento de Dios, o en relación al pensamiento del cristiano. No hay una compatibilidad, hay una lucha, ¿sí? ¿Por qué? Dice Pablo: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo hay? Obviamente cuando alguien comete un pecado contra nosotros, una ofensa, obviamente anhelamos que Dios obre su justicia, que no tiene nada que ver con la injusticia de este mundo, ¿sí? Luego dice Pablo, está haciendo preguntas: ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Cuál sería la respuesta? Ninguna. No hay relación. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Belial era un nombre para identificar a Satanás. ¿Qué comunión o qué concordia o qué compañerismo hay Cristo con Satanás? Nada. Ninguna. ¿O qué parte hay el creyente con el incrédulo? No hay nada. Ahora, el balance está aquí. Vivimos en un mundo rodeado de gente incrédula, ¿sí? El punto es que tú te hagas yugo con ellos. No podemos aislarnos. No podemos vivir sin tener relación con la gente que no conoce al Señor. Pero precisamente de eso se trata, de que a través de nuestro testimonio cristiano, en lugar de que el mundo, los incrédulos, hagan una influencia en nosotros, nosotros como cristianos debemos hacer una influencia sobre ellos. ¿Cómo? A través del mensaje de buenas nuevas de salvación, pero también a través de nuestro testimonio. ¿Estamos claros en eso? Así que escucha ahora las palabras del maestro de maestros, las palabras sabias de Jesús. Mateo capítulo 10, hablando de este mismo punto. No hay ninguna relación entre la justicia y la injusticia. No hay ninguna relación entre Cristo y el mundo o Satanás. Miren lo que dijo Jesús para todos aquellos que querían seguir a Jesús y hacerse sus discípulos. En Mateo 10:37, Él les dice: está bien, ¿quieres seguirme? Estas son las reglas, ¿sí? El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y aquí algunos no han sabido interpretar adecuadamente el texto. No se trata de cortar relaciones con tu papá y con tu mamá. Se trata de que en nuestro corazón tengamos en primer lugar a Dios antes que a mamá y a papá. Mamá y papá tienen un lugar también aquí en nuestro corazón, pero el primer lugar lo tiene Dios. Amar más, ahí dice, nadie puede, dice, el que ama a padre a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Dónde la hallará? Allá en la presencia del Señor, por toda la eternidad. Allá estaremos por toda la eternidad. Ahora, atención aquí. Cuando no administramos con sabiduría el dinero de Dios, aunque lo que se puede ver en la superficie
en una persona que no administra bien el dinero que Dios pone en sus manos, lo que se ve en la superficie son problemas económicos, deudas y todo lo demás, problemas económicos. Pero escuchen esto, en el fondo hay un problema de integridad. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque la integridad tiene que ver con rectitud, la integridad tiene que ver con honradez, la integridad tiene que ver con la claridad en nuestras acciones, en nuestras decisiones con respecto al manejo del dinero. Tiene que haber claridad. En otras palabras, el uso que tú le des al dinero estará determinando tu nivel de integridad. Porque si el dinero que Dios pone en tus manos lo usas para, como ya lo mencioné, para cosas vanas de este mundo que ni te sirven a ti, tampoco a tu familia, pues no está habiendo integridad en tu corazón. ¿Sí? Por ejemplo, aquel padre de familia que recibe su paga de la semana o de la quincena y va a emborracharse con los amigos y él es el que paga todo, como buen macho mexicano. Yo pago la cuenta y que traigan otra para todos. Eso es falta de sabiduría, ¿sí? Eso es una tontería, ¿verdad que sí? Una ocasión, los fariseos, quienes eran legalistas e hipócritamente estrictos cumplidores de la ley, se juntaron con los herodianos. Los herodianos eran seguidores, obviamente, como su nombre lo indica, los seguidores de Herodes. Y estos herodianos se enfocaban en defender el pago obligatorio de los impuestos de Roma. Es como el IRS ahora. Ellos se encargaban de andar ahí buscando, a ver, ¿ya pagaste tus impuestos a Roma? No, pues a pagar, ¿verdad? Esos eran los herodianos. Bueno, estos dos grupos que se oponían entre sí, resulta que se juntaron para sorprender a Jesús en alguna palabra y pusieron a prueba la integridad de Jesús. Mire la pregunta que le hicieron. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 16. Mateo 22, 16. Leo así la Biblia. Maestro, dicen ellos, sabemos que eres amante de la verdad. Ahí está integridad. O sea, Jesús había manifestado integridad. Jesús era íntegro, ¿sí? Y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito o legítimo, o si estamos hablando de integridad, la pregunta sonaría así: ¿es íntegro dar tributo o el pago de impuestos al César? ¿Sí o no? Le hicieron esa pregunta. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Acuérdense, estos dos grupos, los fariseos y los herodianos, andaban ahí atrás de Jesús para sorprenderlo en alguna palabra y acusarlo. Si su respuesta era no, entonces los herodianos lo iban a acusar de traición a Roma. Y si su respuesta era sí, los fariseos lo acusarían de deslealtad a la nación judía. Entonces, miren la sabiduría de Jesús, y de Jesús aprendemos sabiduría. Lo querían sorprender. A ver qué nos dice, sí o no. Y luego Jesús, con esa sabiduría que lo caracterizaba, versículo 19 dice: muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Miren la respuesta sabia del maestro de maestros, ¿sí? Versículo 21. Le dijeron ellos: de César. Y la respuesta de Jesús fue: pues dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí alcanzan a ver la sabiduría de Jesús? ¿Sí? Y oyendo esto, obviamente a ellos les pareció, no dijo sí, tampoco dijo que no. Dijo lo que es la regla, lo que es el mandamiento. Está bien, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que repito lo que ya dije: el uso
o la distribución que tú le des al dinero estará determinando tu nivel de integridad con respecto al dinero. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Por cierto, ¿ya pagaste tus impuestos? Cada quien. Bueno, es que estamos hablando de integridad, ¿no? ¿Ya pagaste declaraste con integridad tus ingresos y tus egresos? A mí ya me enseñaron ahí, ya me dijeron por ahí cuánto tengo que pagar, y el mismo hermano que me presenta mis taxes me dijo, pues sí, te va a doler, pero eso es lo que tienes que pagar. Y sí duele, pero no hay opción, hay que pagar. ¿Sí o no? Sí, hay que pagar. Entonces, si ya pagaste tus impuestos, la siguiente pregunta sería, ¿declaraste con integridad cuánto recibiste y cuánto gastaste? En otras palabras, ¿ya le diste al César o al IRS lo que es del IRS y a Dios lo que es de Dios? ¿Ya lo hiciste? ¿Sí? Porque luego de repente presentas tus impuestos, recibes lo que te regresan, y luego te das cuenta, viene a tu mente este texto y luego dices, es mucho dinero. El principio de Jesús es claro. El que no lo quiere entender así, está bien, cada quien, ¿verdad? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si te dieron mucho, es porque Dios te dio mucho, para que des lo que tienes que dar. Porque luego dicen, no, es que el Señor no lo necesita. Efectivamente, no necesita nuestro dinero. ¿Verdad que no? El Señor no necesita nuestro dinero. ¿Sabes lo que sí necesita? Nuestro corazón. Porque si aquí en tu corazón tienes el dinero y no en la mano, pues te va a doler y va a costar. Entonces, nuestra perspectiva tiene que cambiar, mis hermanos, respecto a la administración del dinero. Así que la causa principal que ha llevado no solamente a personas, sino a empresas a la quiebra económica, en el fondo del asunto es una falta de integridad en el cumplimiento de los deberes y obligaciones financieras. Punto. Así de fácil. Si no cumplimos de acuerdo al principio de Jesús, nos puede venir una quiebra, no solo de económica, sino una quiebra de integridad, ¿sí? Lo que se ve entonces en la superficie es una quiebra económica. Cuando alguien tiene problemas económicos, que ya anda tapado de deudas y le debe medio mundo y ya no sabe qué hacer, y saca una tarjeta y se endeuda hasta el tope en la tarjeta, y luego va y busca otra y se vuelve a endeudar y ya no sabe qué hacer y se declara en bancarrota. Pero en el fondo de toda esa serie de problemas hay una quiebra de integridad en el manejo de las finanzas. Se quebró la integridad. Incluso hay quienes son de ese tipo de compradores compulsivos. No pueden ver algo porque luego lo quiero, aunque no tenga. Cuidado, mis hermanos. Ahora, que eso haga la gente del mundo, no conocen a Dios, pero nosotros conocemos los principios que Dios nos enseña para hacer una buena administración del dinero. Y eso es sabiduría, de eso estamos aprendiendo precisamente. ¿Ustedes creen que Dios nos quiere todos endeudados? No, Dios no quiere que sus hijos estemos endeudados. Tal vez alguien no pudiera estar de acuerdo conmigo, pero me atrevo a afirmar que la raíz de muchos problemas económicos que le vienen a las personas cristianas y también a las no cristianas, escuchen, es una mentalidad materialista. Quiero que piensen un momento en esto, Y vivimos en un país muy materialista, ¿sí? Podemos definir de manera así muy general, materialismo es un sistema de valores que le da prioridad a las cosas materiales por encima de las cosas espirituales. Eso es materialismo.
Y basta solamente con que tú pienses, a ver, ¿dónde están tus prioridades cuando se trata de administrar tu dinero? ¿En darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿O se cambiaron los papeles? ¿Sí? El consejo de Jesús, como ya lo dije, el hombre más sabio del mundo que jamás ha existido, un consejo que ofrece a las multitudes que lo seguían y a nosotros también, y entre ellos andaban ahí los escribas y los fariseos, que él mismo los calificó como hipócritas ahí en el Sermón del Monte. Miren la sabiduría del Señor, Mateo capítulo 6, versículo 19. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. No almacenes tesoros aquí en la tierra. Literalmente este versículo en los originales se lee de la siguiente manera: no atesoréis tesoros aquí en la tierra. Y luego da la razón. Ahí el verbo atesorar está en presente imperativo, por lo cual es un mandato, no es una opción. No atesores tesoros. ¿Se dan cuenta cómo está en imperativo? No es una opción. Si quieres, atesoras. No atesores. ¿Por qué? Porque también el mismo verbo indica una acción continua, es decir, es como si el Señor dijera: no tengan el hábito diario de atesorar tesoros o atesorar dinero. No tengan ese hábito. Hay buenos hábitos. La oración es un buen hábito. El dar para el Señor es un buen hábito. Que no se acaben esos buenos hábitos. Pero también hay malos hábitos como este. No tengan el hábito diario de atesorar riquezas. ¿Por qué? Dice Jesús: porque es ahí donde la polilla se los come, el óxido del orín los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Más bien, da el contraste el Señor: tengan el hábito diario de almacenar sus tesoros en el cielo, donde la polilla, el óxido del orín no corrompen, no pueden destruir, los ladrones no pueden entrar a robar. Porque mira cómo termina versículo 21: donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Ahora, surge una pregunta aquí: ¿por qué Jesús hizo esta advertencia? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es porque estos escribas y fariseos que andaban allá atrás de Jesús consideraban las riquezas, el dinero, como un símbolo de bendición de Dios. Entonces, como ellos consideraban equivocadamente un símbolo de la bendición de Dios, las riquezas, el tener, pues lo empezaron a buscar de una manera vehemente y carnal, que los llevó a acumular riquezas sin importar las formas y maneras carnales e impías de lograrlo. Escuchen, hermanos, el día de hoy estamos exactamente igual que en el tiempo de Jesús con los escribas y fariseos. A la gente ya no le importa cómo obtener el dinero con tal de tenerlo. Y ya repito lo que dije: que eso haga la gente del mundo, pues está bien, aunque no se justifica. Pero un cristiano, ¿sí? Así que ellos, como buscaban la bendición de Dios, obteniendo las riquezas, planificaron un sistema religioso para enriquecerse, como en el tiempo de Martín Lutero, ¿sí? Resulta que estos escribas y estos fariseos, conocedores de la ley, empezaron a vender los servicios religiosos. Ahora, si hacemos un paréntesis aquí y preguntamos: ¿ustedes creen que hoy en la actualidad haya quienes venden los servicios religiosos para enriquecerse, sí o no? Pensé que iban a decir que no. Sí, pues esa es la realidad. En aquel tiempo, dice la Biblia, se los voy a leer enseguida: si un enfermo o una viuda necesitaban la oración de los líderes espirituales, pues ellos iban, pero les cobraban. Bueno, a esos Jesús los acusó diciéndoles en Mateo 23, 14: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Ahí devorar significa: ustedes se meten a las casas de las viudas y las roban deliberadamente. Hipócritas. Y esa palabra hipócrita es muy fuerte, ¿eh? Sí. Ay de vosotros es un
es una expresión de cuidado, de advertencia. ¡Ay de ustedes! Como cuando tú le dices a tu hijo: ay de ti si me desobedeces. Va a haber disciplina. ¿Sí le dices así a tus hijos? ¿O los dejas que hagan lo que quieren? Bueno, ay de ustedes, escribas y fariseos, porque devoran las casas de las viudas. O sea, ya no les importa. Acuérdense que la Biblia dice que Dios tiene cuidado de las viudas. Dios tiene cuidado de las viudas. Ahora el esposo de las viudas es el Señor. Así que quien se mete con una viuda se está metiendo con el Señor. Y a estos no les importó. Dice, y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibirán mayor condenación. Así que un espíritu materialista ha llevado a muchos creyentes en el día de hoy a invertir los papeles y menospreciar el mandamiento de Jesús cuando dijo, y lo cantábamos hoy, Mateo 6:33, mas buscad primeramente, busquen el reino de Dios en primer lugar y por encima de todo, y lo demás, y lleven una vida justa, y todo lo demás les será dado. Ahí está, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitamos para vivir serán añadidas. Bueno, el asunto es que el día de hoy se invierten los papeles, o a veces hay quienes invertimos o invierten los papeles. Se busca primero por encima lo material antes que el reino de Dios. Por eso es que nos encontramos el día de hoy con creyentes que andan afanados, preocupados, turbados, endeudados, buscando más lo material antes que lo espiritual. Muchos el domingo, que es el día del Señor, no llegan. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar. Y en la semana trabajan horas extras para pagar la casa, para pagar el auto último modelo, para pagar... yo conocí a un hombre que la primera vez que fui a visitarlo, a mí me impresionó. Era un hombre con un oficio regular como el que cualquiera de nosotros pudiera tener, pero cuando yo llegué a su casa encontré el lujo como no tiene usted una idea. Tenía 5 recámaras porque tenía 5 hijos, ¿sí? Y en cada recámara había una televisión de esas, como esas más o menos, así de grandes para cada uno de los hijos. Tenía un sonido impresionante, tenía un albergue, o sea, tenía una casa impresionante. Pero ¿saben qué era? Todo lo debía. Estaba endeudado hasta el cuello, ¿sí? ¿Por qué? Porque su trabajo obviamente no le daba para pagar todos esos lujos de los cuales él quería vivir de esa manera. Ahora, ¿es malo vivir así? Si Dios te bendice y te ha dado la bendición de proveerte para que vivas así, pues qué bueno, pero hay que hacerlo también con moderación, ¿verdad? Entonces, hay cristianos que andan turbados y endeudados, buscando más lo material antes que lo espiritual. Y Jesús dice, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para el día de hoy, ¿sí? Ahora, hasta aquí he tratado de hablar de una manera general con respecto al dinero, pero yo voy a hablar a continuación, espero nos quedan unos minutos más, de algunos síntomas que se dejan ver a simple vista en la vida de un creyente que anda más afanado por lo material antes que por lo espiritual. ¿Sí creen ustedes que se pueda detectar a un creyente que anda más afanado por lo material que por lo espiritual? Sí, hay síntomas. Por ejemplo, para dar un ejemplo, según la medicina, una persona con colesterol alto suele presentar algunos síntomas como depósitos de grasa en la piel, en los párpados, en las articulaciones o en los tendones. También presenta fatiga debido a la disminución del flujo sanguíneo. También otro de los síntomas que presenta alguien que tiene colesterol alto es mareos, problemas digestivos, etcétera. Bueno, y cuando el médico detecta todos estos síntomas,
¿Qué es lo que va a hacer el médico? Pues le va a dar un medicamento, una cura para atacar el colesterol alto. Bueno, el Señor nos muestra la enfermedad que pueda haber en el corazón, pero a la vez nos da la cura, nos da el medicamento, ¿sí? Entonces, voy a compartir a continuación algunos síntomas que manifiesta un creyente que está enfermo de materialismo. Pero también, a la luz de la Biblia, vamos a conocer cuál es la cura que nos traerá salud financiera. ¿Quieren conocerlo? ¿O ya se quieren ir a comer? Bueno. Síntomas que presenta una persona enferma de materialismo. Número 1, falta de contentamiento. El creyente que está enfermo, y me estoy refiriendo a los creyentes porque estamos advirtiendo, se trata de nosotros, los del mundo, esos ya sabemos, viven en una clara y deliberada falta de contentamiento. Pero el creyente que está buscando más lo material que lo espiritual, encuentra muy poco o nada de gozo en lo que hasta ahora tiene. Por lo tanto, la falta de sabiduría en el manejo del dinero lo lleva a querer desear tener más cosas de las que ya tiene al precio que sea. Le pongo un ejemplo. Aquella esposa o aquella mujer que tiene 50 pares de zapatos y junto con esos 50 pares de zapatos tiene 50 bolsas y quiere una más. Porque también para los varones hay. Aquel varón que tiene 50 camisas o 50 trajes o 50 pares de zapatos también y quiere otro. Ahora, puede tener el dinero para otro par de zapatos o para otra bolsa, pero la pregunta es, ¿necesita otro par de zapatos? ¿O la esposa necesita una bolsa más o una camisa más? Aunque tenga para comprarlos. Ahora, si eventualmente alguien no tiene los recursos para comprar un par de zapatos, una bolsa más, escuchen, aquí está el punto. Eso lo lleva a comprometer la integridad, con tal de tener aquello que ya tiene, pero que quiere más. Y eso es falta de sabiduría para administrar las finanzas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y escuchen, hermanos, si hay cristianos así, si hay cristianos, aquí no hay ninguno de esos. ¿Sí? ¿Alcanzan, con estos ejemplos que he dado, alcanzan a ver la falta de contentamiento? ¿Sí? Porque el primer síntoma es, hay una falta de contentamiento. Ahora, si hubiese aquí alguien con este síntoma, escuche la medicina, porque también Dios nos provee la medicina en su palabra. Pablo nos da el consejo, Filipenses capítulo 4, versículo 11, esta es la medicina. Dice Pablo, leo en la Nueva Traducción Viviente, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y ya de aquí aprendemos, el contentamiento, no nacemos con él, el contentamiento se aprende. Así que hay que aprender a estar contentos con lo que tenemos. ¿Sí? Luego dice el versículo 12, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido, ahí está otra vez la palabra, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da la fuerza. ¿Se puede, sí o no? Sí, sí se puede. A Timoteo le escribió en 1 Timoteo 6:8, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Dice ahí la Reina Valera, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Alcanzan a ver el contentamiento? Contentamiento significa estoy bien con lo que tengo, es lo suficiente. En una oración que hizo Salomón en Proverbios 37, él dijo lo siguiente, lo leo en la Nueva Traducción Viviente también, Proverbios 37, oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera.
El primero, ayúdame a no mentir jamás. Y el segundo, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades, pues si me hago rico, pudiera negarte y decir, ¿quién es el Señor? Como los de la Odisea. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Entonces, uno de los síntomas que nos dejan ver a una persona que está enferma de materialismo es la falta de contentamiento, ¿sí? Número 2, la falta de gratificación diferida es el segundo síntoma. Falta de gratificación diferida o postergada o aplazada. ¿Qué significa esto? El concepto de la gratificación diferida o postergada se refiere, escuchen esto mis hermanos, a la capacidad que debemos todos desarrollar de saber esperar o saber resistir la tentación de la gratificación instantánea cuando nos proponemos algo que no es satisfactorio o agradable, o cuando quiero algo, ¿sí? Mientras más egoístas y más egocéntricos y materialistas se vuelve una persona, menos capacidad tenemos para esperar. Por lo tanto, la falta de capacidad para esperar lleva a una persona o a un creyente a decir, lo quiero ahora, right now, y rápido, ¿sí? No tengo tiempo para esperar, ¿sí? Entonces, peor aún, si no tiene los recursos para esperar, pues no les importa. Cometen fraudes, actos de corrupción, no pagan deudas atrasadas y adquieren otras más, no pagan los impuestos y una serie de otras acciones que van en contra de la integridad. Todo esto por no saber esperar tu tiempo. Yo siempre les enseñé a mis hijos desde que estaban pequeñitos, papá quiero esto, y los querían de marca. No, los mismos tenis unos tenis Nike te van a dar el mismo servicio que unos Payless. Ya no existe el Payless, pero sí todavía. Sí. No, pero yo quiero Nike. Ok, ¿quieres Nike? Pues espera que Dios me provea. Espera que Dios me provea. Este muchacho que anda ahí tomando fotografías, Gabriel, un día me dijo, él empezó a estudiar piano cuando tenía 8 o 9 años. Papá, yo quiero mi piano. Le dije, ok, vas a orar todas las noches. ¿Cuál va a ser tu oración? Pues que Dios me provea el dinero necesario para poderte comprar tu piano, ¿verdad? Y todos los días oraba y ahí estaba. Señor, gracias porque tú le vas a proveer a mi papá para que me compre el piano. Incluso le dije, tú vas a ver que cuando Dios me haya provisto para comprar el piano, yo lo voy a traer en la cajuela del auto. ¿Sí? Y así sucedió, pero pasaron meses. ¿Pude haber ido a endeudarme? Sí. ¿Pude haber hecho uso de una tarjeta de crédito? Sí, pero no. Yo estaba enseñando a este muchacho este principio, ¿sí? A esperar el momento. De tal forma que al paso del tiempo el Señor proveyó y le pude comprar su piano. El asunto aquí es que a veces, como padres de familia, nos sentimos con un cierto grado de condenación, porque especialmente cuando hay padres de familia que los dos trabajan y no tienen tiempos de calidad con los hijos, quieren ganarse el corazón o compensar a los hijos comprándoles cosas materiales para compensarles por el hecho de que no pasan tiempo de calidad con ellos. No los estamos enseñando adecuadamente, mis hermanos. No es eso, ¿sí? Necesitamos enseñarlos a esperar, porque muchos de nuestros hijos nos dicen, lo quiero ahora y lo quiero ya. Y ahí va el papá, ahí no tengo el dinero, o luego van con el vecino, ¿me prestas?
¿Me prestas para comprarle a mi hijo lo que me está pidiendo? Y ahí va el compadre a prestarle, o el vecino, no, o a usar la tarjeta. No hagamos eso, mis hermanos, eso no es sabio. Más bien, enseña a tus hijos a esperar, no a satisfacer una gratificación instantánea, sino más bien enséñales el principio de la gratificación diferida o postergada. Espérate y que Dios me provea, ¿sí? Entonces, Jesús precisamente nos enseña la sabiduría que hay cuando sabemos aplicar este principio de la gratificación diferida. Jesús tuvo un momento de tentación, pero Él supo esperar. Mateo capítulo 4, versículo 1. Estoy casi terminando. Denme unos minutos, por favor. Quiero terminar. ¿Está bien? ¿Me dan unos minutos? Ok. Mateo 4, 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Las tentaciones nos van a venir a todos. Ya, cómpralo, no importa que te endeudes, usa tu tarjeta, ahí tienes tu tarjeta, o pide prestado, o inclusive el día de hoy llegas a una tienda y te dice: ¿no quieres aplicar para tu tarjeta de crédito y te vamos a dar 50% de descuento? Y ahí vamos a aplicar para el descuento, y ya está otra deuda ahí encima de nosotros. Cuidado. Jesús fue tentado por el diablo, versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, obviamente tuvo hambre. Y vino a él el tentador justamente en el punto, dio en el clavo, porque así es Satanás. Satanás sabe, como decimos en México, de qué pata cojeamos o cuál es nuestro talón de Aquiles. ¿Sí? Si te gusta comprar muchas cosas, ahí te va a tentar Satanás, ¿sí? Entonces, vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Él sabía que era el hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Saben cómo se llama eso? La trampa de gratificación instantánea. ¿Tienes hambre, Jesús? ¿Verdad? Estas piedras Él sabía que era el Hijo de Dios, sabía que podía convertir esas piedras en pan. Gratifícate, ahorita tienes la necesidad, satisface tu necesidad de alimento, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Pudo haber Jesús convertido las piedras en pan? ¿Sí o no? Sí, pero no quiso. ¿Sí? Jesús prefirió mejor aplicar el principio de la gratificación aplazada o postergada. Respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este puede ser nuestro alimento, y es el mejor alimento, mis hermanos. Cuando nos nutrimos con la palabra, el alimento de Dios, el alimento físico puede tomar Yo soy medio desesperado especialmente cuando traigo hambre. Soy medio desesperado, me hace falta, reconozco que me hace falta aplicar este principio de saber esperar. Hace unas semanas atrás mi hija nos invitó a comer y oiga, también todo tiene un balance. Pasaron 2 horas y no nos servían de comer y yo con un hambre espantosa dije: no, ahí nos vemos. Me salí del restaurante y me fui a comer a otro lado. Todo tiene un balance, sé esperar. Entonces dice Jesús aquí: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, tal vez alguien pueda decir: pues Jesús era el Hijo de Dios, por eso supo aplicar el principio. ¿Y tú quién eres? ¿Eres o no hijo de Dios? ¿Podemos aplicar el principio de la gratificación postergada, sí o no? Sí. ¿Y resistir a la gratificación instantánea? Sí podemos. Somos hijos del Rey, somos hijos de Dios y podemos tener paciencia. Como padres, entonces debemos enseñar también este principio a nuestros hijos. Así que hasta aquí hemos visto que una persona enferma de materialismo manifiesta 2 síntomas fundamentales: 1, falta de contentamiento, y 2, la falta de gratificación diferida, postergada o aplazada. ¿Sí?
Y aquí me voy a detener, pero la semana que entra seguimos. ¿Entendió el mensaje? Bueno, ahora apliquemos sabiduría para administrar correctamente el dinero que Dios pone en nuestras manos. Ya no te endeudes, hermano. Ya no te endeudes. ¿Sí? Vamos a seguir hablando de esto. Continuamos la próxima semana. Vamos a orar y nos vamos a comer. ¿Está bien? Porque ya traigo hambre. Oremos. Cierra tus ojos ahí. Piensa un momento en lo que hemos hablado y dile al Señor: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ser tan generoso con nosotros. Porque aún a pesar de nuestras infidelidades, tú eres fiel, Señor. Aún a pesar de nuestras malas decisiones, tú nos ayudas. Todo lo tornas para bien, Señor. Esto es conforme a todos aquellos que hemos sido llamados a cumplir tus propósitos, Señor. Síguenos dando sabiduría, Señor. Sabiduría, en este caso, para administrar el dinero que pones en nuestras manos, Señor. Queremos usarlo para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a aplicar los principios que están establecidos en tu palabra y que pueda venir bendición, bienestar a nuestra vida, a nuestra familia, para poder honrarte a ti, pero también darle al César lo que es del César y a ti lo que a ti te corresponde, Señor. En el nombre de Jesús te pido por cada familia representada en esta casa, Señor, o por algunos que estarán escuchando en el futuro este mensaje, que tú también les des sabiduría para administrar las finanzas, Señor, y para darte a ti lo que a ti te corresponde, Señor, y al César lo que al César le corresponde, Señor, y no vernos involucrados en deudas, en cuentas que no podemos pagar, Señor. Danos siempre la sabiduría que proviene de lo alto para administrar lo que pones en nuestras manos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias. A ti la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Amén. Si no tiene para ir a comer, no vaya. Si tiene para ir a comer a un restaurante, vaya, invita a su esposa y dígale: vamos a comer rico esta tarde. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga. Sí, nos vemos la próxima semana.